Reporte 100. Ana Gabriela Guevara. Ana, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar esta llamada. Juan Carlos, buen día, ¿no? Un gusto para mí. Bien, gracias. Gracias. Ana, a ver, dice el Universal y dice la periodista sonorense Zoraida Gallegos que 5 personas fueron perdonadas fiscalmente en el sexenio de Peña Nieto y una de esas personas fuiste tú, Ana, por 700,000 pesos de una investigación que inició el gobierno de Felipe Calderón en 2010. Pues no tengo noción de cuántas personas han sido. Sí. Lo único que, con lo que me voy a empezar diciéndote es que ese decreto no fue hecho a modo. Sí. El decreto de condonación lo publica y lo hace válido la Cámara de Diputados. Y tiene solo 6 meses de duración. Esto queda abierto, no está estipulado que sea particularmente para alguien, queda abierto. Y cualquier ciudadano que se quiera adherir a eso, pues es parte de la ley y es válido. Sí. No está hecho aparte ni fue hecho a manera personal para mí. Sí, ¿qué pasó en 2005? ¿Por qué había un adeudo fiscal de 700,000 pesos, Ana? Ya voy. Los dichos de la reportera, la verdad son muy tendenciosos porque está haciendo su propia historia. O sea, no es así, no es como lo está manejando porque no es un acuerdo político. Esto sucede a partir del año 2005 por un error del contador, ni siquiera fue mío. En aquel momento yo todavía estaba activa, fue un error del contador, emitió asimilados a sueldos y olvidó agregar a la declaración anual la comprobación de esos asimilados a sueldos, y de ahí se derivó todo esto. Sí. Se detiene tanto tiempo porque el derivado del error, Hacienda inicia una auditoría. Entonces, en tanto la auditoría esté abierta, pues no se puede liquidar el ejercicio fiscal. Por eso es que dura tantos años, y realmente lo que dura pues es un proceso como todo proceso judicial en nuestro país, que es larguísimo, y no porque yo no quisiera pagar, ni tampoco porque estuviera huyendo. En todo momento di la cara, en todo momento estuve al pendiente, y eso pues derivó en el que recurriera yo a la condonación fiscal, como una ciudadana más, no como senadora, como lo trata de describir ella, ni tampoco por el pago de un favor, de ningún tipo de favor. El caso inició muchos años antes de toda esta historia que hace, y que no nos concuerde, ¿no? con lo que expone. Sí. ¿Cómo fue que solicitaste la condonación fiscal, Ana Gabriela? ¿Cómo fue que pudiste acceder a ese beneficio hacendario? Mira, la condonación, te repito, la publica la Cámara de Diputados. Sí. Y queda abierta. Entonces fue una sugerencia de mis abogados de que nos adhiriéramos a ello, y que era procedente y que era válido y que pues no tenía nada que ver una cosa con la otra. ¿Ante qué autoridad se solicitó esta condonación, Ana Gabriela? Hacienda. Hasta a la Secretaría de Hacienda. Exacto. Y ¿por vía de oficialía de partes o directamente con algún funcionario de Hacienda? No, todo es directamente oficialía de partes. Sí. Esto lo hacen los abogados, esto no lo hago yo. Sí. Lo único que hago es firmo el documento donde solicito que me voy a adherir y que pues voy a seguir adelante con el caso porque me voy a adherir. Se hace la línea de captura y pago los impuestos como pagamos todos, en línea. Hago la línea de captura, obtengo yo mi línea de captura, y con esto me presento yo con la autoridad, decirle ya te pagué. Sí. Y en ese momento pues queda prácticamente por saldado el tema. Sí. Y aquí yo quisiera hacer un paréntesis de tan no elocuente está hecho todo esto, con una tendencia a querer perjudicar y hacer una argumentación que no es coherente y que no es cierta. Al momento que a mí inicia la auditoría, Hacienda me pide crédito. Entonces yo dejo 2 propiedades a crédito. Una vez que concluye el proceso, vamos a decir que pagué doble, porque Hacienda se queda con mis propiedades y pago aparte.
Entonces son muchas cosas que está poniendo ahí que no son... A ver, no. Hubo una condonación de 700,000 pesos, pero por No, eso... la condonación fue mucho más que eso. Sí. 700... ¿Fue más el monto de condonación? Sí, está mal. Sí. Pero no voy a entrar en detalles. Lo que está poniendo ella está mal ahí. O sea, la cifra de personajes. 700,000 pesos está incorrecta. Está vinculando a personajes que no tienen nada que ver y está poniendo en su historia, si diría que creo que le llama para escribir historias, pero está mal, porque el crédito era mucho mayor que eso. Sí. ¿De cuánto era el crédito, Ana Gabriela? El crédito total a la fecha del cierre no de 13 millones de pesos, alrededor de 13 millones de pesos. O sea, 13 millones de pesos es lo que te estaba cobrando Hacienda. Exacto. 13 millones de pesos. Pero era por multas y recargos, o sea, por los años que pasaron, por cada día que pasó, multas y recargos. Sí, entonces de 2005 a 2014 se acumularon 13 millones de pesos. Exacto. Sí. ¿Y la condonación fiscal fue por ese monto de 13 millones de pesos? Sí, porque pagas lo que el decreto determina. Sí. Te adhieres al decreto de condonación fiscal y es le llamaban en aquel entonces ponte al corriente. Sí, ahora te adheriste al decreto de condonación fiscal y pagaste de esos 13 millones, ¿cuánto, Ana Gabriela? El 10%. El 10%, o sea, 1,300,000 pesos. Es correcto. Sí, y eso 1,300,000 pesos lo pagaste con propiedades. No. ¿No? Son dos cosas separadas. No. Sí. En el momento que inicia el proceso, yo tengo que dejar crédito. Pusiste en garantía propiedades. Exacto. Sí. Y luego ya una vez habiendo hecho la condonación, yo solicité que me regresaran mis propiedades, que pues prácticamente ya había pagado lo que tenía que pagar. Sí, estaban en garantía las propiedades, y las propiedades se recuperaron una vez que tú pagaste 1.3 millones de pesos, el 10% de la condonación de 13. Pero esas propiedades ya no me las regresaron, es lo que te estoy diciendo, o sea, pagué doble de todas maneras. ¿No te regresaron las propiedades? No me regresaron las propiedades. ¿Se las quedaron? Te digo que lo que está diciendo es absurdo. Sí. Las propiedades con un valor de ¿cuánto, Ana Gabriela? ¿Con qué valor se quedaron en Hacienda de esas propiedades? Pues yo creo que va a ser como alrededor de... Es que lo que pasa es que el crédito, como inicia, es como tienes que dejar. Entonces el monto total de nada es como alrededor de 7 millones de pesos. ¿Las propiedades valen 7 millones de pesos? ¿La garantía en aquel entonces? Sí. En aquel entonces, o sea, al inicio te piden de lo que va de cuentas. Sí. Entonces, en ese momento, pues sí, el monto alcanzaba, pero pues ya una vez iniciado el juicio, el proceso, pues se tomaron como fijas y solamente en el caso de habérseme encontrado culpable, pues ya tenía que garantizar el 100% de ese monto con líquido o con más propiedades. Sí, entonces digamos que entre las propiedades y el efectivo que pagaste, 7 millones más 1.3, pagaste 8.3 millones de pesos más o menos. Alrededor, más o menos. De los 13 millones que te estaba cobrando Hacienda. Así es. Sí. Ana Gabriela, ¿las propiedades en dónde estaban o dónde están? En México. En la Ciudad de México. Uh-huh. Sí. Ahora, la investigación que inicia en 2010 en el gobierno de Calderón, ¿fue una investigación, digamos que legítima, normal, para cualquier contribuyente o tuvo algún tinte político? Pues así puede tener cualquier lectura. Sí. El tema es que inicia, te repito, por la falta de documentación en la declaración anual. Sí. Y al final de cuentas, para la autoridad, encontrar una falta, pues da lo mismo si es por 5 pesos o por 50 millones de pesos o por 500 millones de pesos. Sí. Y aquí lo incómodo para mí, pues fue que el error lo cometió el contador. Sí. Pero pues la contribuyente soy yo, porque al final de cuentas, pues el RFC, pues aparezco yo, no aparece el contador, aunque el contador lo haya hecho, pero en esencia es una investigación que pueden hacer con cualquiera. Aquí sí. Obviamente que siempre atractivo es pues pegarle a alguien con nombre para justificar o para hacer ver que las cosas están haciendo bien. No me acuerdo cuánto era el monto total de esto, creo que eran 60,000 pesos y bueno, 60,000 pesos hicieron 13 millones de pesos.
60,000 pesos. De 60,000 se hicieron 13 millones de pesos. Exacto. O sea, lo que no reportó tu contador fueron 60,000 pesos. Me parece que sí, no recuerdo exactamente, pero creo que es 60,000 pesos de asimilados a sueldos. De asimilados a sueldos, y se convirtieron en 13 millones a 2014. Así es. Sí, ahora, la periodista Zoraida Gallegos maneja una coincidencia en fechas. Dice que en ese contexto eras mencionada por el presidente, bueno, el hoy presidente López Obrador. No tiene nada que ver eso, Juan Carlos, con el tema. No tiene nada que ver porque esto se publica el 2013. Sí. En el Diario Oficial de la Federación. Exactamente el 17 de diciembre del 2013. Y tiene vigencia hasta, el 17 de diciembre del 2012 y tiene vigencia hasta mayo del 2013, la condonación. Y no tiene nada que ver, o sea, por eso digo que todo lo que está poniendo... O sea, el trámite de condonación lo iniciaste más o menos ¿en qué fecha? En principios del año, debe ser principios del año. ¿De qué año? Del 2013. De 2013, es decir, a principios del 2013 todavía aquí no había sucesión. No, ni había todavía candidatura. Sí. Entonces veo que es una pésima argumentación de manejar los tiempos y vincular a personas que no tienen nada que ver. O sea, como si esa condonación del gobierno de Enrique Peña Nieto te hubiera obligado a apoyar a la entonces candidata del PRI a la gubernatura, Claudia Pavlovich. De ninguna manera. Y tan lo es, el no, que puedes investigar, puedes ir a ver los libros y puedes ir a ver incluso el día a día, las veces que me citaron al juzgado, jamás, aún cuando solicité el perdón, aún cuando solicité el perdón, no aparece en ningún momento ser senadora de la República. Lo hice como ciudadana, como una ciudadana más. Jamás aparece el nombre de senadora, jamás tuve contacto yo con el secretario de Hacienda, y jamás tuve contacto con el presidente. No fue el pago un favor, ni tampoco a cambio de... Sí. Entonces te repito que es con toda la tendencia del dolo de chingar, pero no tiene sentido, o sea, no hace clic ninguno de los argumentos que da porque no están fuera de tiempo. Sí. Ahora, ¿qué diferencia hay, Ana Gabriela, entre condonación fiscal y perdón fiscal? El perdón es que una vez que la autoridad encuentra que ya pagaste lo que sobre los hechos imputados o las sanciones que te hicieron, los recargos que te han hecho, y ya están garantizados y la autoridad está satisfecha de que ya cumpliste, puedes solicitar el perdón. Sí, o sea, el perdón fiscal es perdonar el delito por el cual se estaba investigando. Exacto. Sí. Entonces, una vez que tú garantizaste con las propiedades y con el pago del 10% y que se condonó el resto, la autoridad judicial te otorga el perdón fiscal. Así es. Sí. Una vez que encuentra que está pagado y está garantizado lo que ellos demandaban, pues concluye el proceso penal. Sí. Y entonces, a raíz de eso, se solicita a la Hacienda que se regresen mis bienes, o sea, lo que yo había dejado, finalmente ya había pagado, y eso pues se lo adjudicaron de todas formas. Sí, o sea, los bienes se los adjudicaron a pesar de que tú solicitaste que te los regresaran porque ya habías recibido una condonación fiscal. Así es. Sí. Sí, la condonación fiscal y el perdón fiscal coinciden en las fechas. Sí, no me puedo salir de las fechas, tiene un límite, tiene una vigencia. Sí. O sea, son 5 meses de vigencia. Y en esos 5 meses tienes para, obviamente que tiene que estar todo en orden, tiene que estar todo, no nomás llegas y dices no me quiero adherir, tienes que tener un proceso que te acepte, que te puedes adherir a ese. Ahora, ¿no fuiste candidata a la gubernatura porque tenías este proceso abierto, Ana Gabriela? No, mis derechos políticos electorales estaban intactos. Ah, bueno, además, estabas fungiendo como senador de la República. Sí, pero eso te repito, no tiene nada que ver el tema. Sí. Porque si bien se detuvo el proceso, sí, el resto de las cosas siguieron sucediendo como ciudadana más. Sí. Y más allá de que si hubiera sido hasta el finalizar el Senado o no finalizar el Senado, finalmente es un derecho que tengo como ciudadana mexicana. Sí. Y no
en este sentido de quererle encontrar si fue el pago o el derecho de un favor. Sí. Es totalmente falso. Son 5 casos de perdones fiscales en el sexenio de Peña Nieto, de acuerdo con Zoraida Gallegos, Ana. No es cierto, son muchos más. A ver, sí. Nosotros tuvimos, derivado de todo esto, se empezó a valorar si se iban a volver a autorizar o no. Mi caso es una, vamos a decir, es una migaja de pan alrededor de quienes se adhirieron a esa condonación fiscal por miles de millones de pesos. Sí. Lo mío era nada, o sea, con todo el derecho como lo hacían el resto, pero la lista es inmensa. Yo solamente de poca gente que conozco se adhirieron a eso. Y en la República, porque no está coaccionado a cierto lugar, en toda la República. Eso es mentira, 5 personas no es cierto. Ahora eso ya no existe, empresas, en este gobierno no existe. Son 40 empresas, grandes empresas, y miles de mexicanos que lo hicieron. Sí. Ahora esto no existe en este sexenio, Ana, ¿o sí existe? Es decir, se puede... el presidente lo quitó. Quitó la condonación y el perdón fiscal. No, el perdón no se puede porque es parte del código. Del Poder Judicial, sí. Ajá, pero lo de la condonación se eliminó. Sí, eso ya no es posible en este sexenio. No. Sí. A grandes empresas, ¿no? ¿Todavía puede continuar a personas físicas? No, se canceló. Se canceló también. Se canceló. O sea, no llegó, siempre este decreto llega previo del paquete económico a la Cámara de Diputados. Por eso es que para ese año se publicó el 17 de diciembre. Sí. Una vez anunciado el paquete económico del país, y junto con el paquete económico se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre. Sí. Y tiene vigencia hasta mayo. Muy bien, Ana Gabriela, ¿algo que desees agregar? No, pues solamente reiterarte mi disposición siempre para contigo. Te adelanto a tener a tu colega, amiga, compañera, no sé qué sea tuya, que la respuesta de la entrevista es no. Y pues a la gente decirle que no se vaya a que le cante las sirenas de querer hacer todo este tejido, que lo único que quieren es hacer desprestigiar y embonar cosas del pasado que no tienen nada que ver con lo de hoy. Es un caso cerrado, que se cumplió, apegada siempre con la ley, nunca pidiendo favores, ni jamás a cambio de. Muy bien, Ana Gabriela Guevara, muchas gracias. Contrario para ti, Juan Carlos, un abrazo. Hasta pronto. Reporte 100.